Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Bienvenidos a tu programa, Es por Gracia, con el pastor Juan Carlos Reyes. Queridos, ¿cómo están? Bienvenidos a Es por Gracia. Me da mucho gusto saludarlos de nuevo en esta emisión de este espacio que tengo la oportunidad, la bendición de poder compartir contigo distintos temas, comentarios a través de la palabra de Dios que nos ayudan en nuestro día a día. Y hoy tengo un tema muy especial que voy a tocar con todos ustedes a través de este espacio, no sin antes agradecer a todos los que nos escuchan a través de la plataforma digital de Misión 316 Radio, Comunicando Gracia, a través de su página web mision316.org. Asimismo, todos los que nos escuchan en las aplicaciones móviles de esta misma página de Misión 316 Radio, nuestra casa productora. De igual manera, saludo y agradezco con todo mi corazón la bendición que Dios me permite de poder comunicarme a través de esta estación de radio donde tú estás escuchando este programa, a lo cual te pido tu oración, tu apoyo, tu ayuda, tu difusión acerca de esta emisora de radio donde tú estás escuchando este programa de Es por Gracia. Un saludo a todos los que conforman parte de esta estación y a todos los que son parte de este apoyo de comunicación para este espacio de Es por Gracia. Soy el pastor Juan Carlos Reyes y de nuevo te digo que me da mucho gusto poder estar en contacto contigo a través de este espacio. Pero no solamente quiero hacerlo a través de este espacio, sino a través de mis redes sociales. Tú me puedes buscar en Facebook, en Instagram, en Twitter como JC Reyes o Pastor Juan Carlos Reyes. Y ahí podemos estar en contacto, obviamente, a través de las cuentas oficiales de Misión 316 Radio. El día de hoy quiero hablar de la bondad de Dios. Dios es bueno y es una frase que usamos habitualmente todos. Es una de las mayores frases, yo creo que si se hiciéramos una estadística, sería de las frases que más decimos los creyentes. Dios es bueno. Pero ¿qué significa esa bondad de Dios? ¿A qué estamos entrando cuando tú y yo expresamos Dios es bueno? Bueno, es de lo que quiero platicar ahora contigo. Hablemos de la expresión Dios es bueno, pero ¿cuál es el significado? Y vamos a ir a una o dos partes de la Escritura y vamos a entrar con un salmo, y ese salmo nos va a dar mucha entrada, mucha participación, mucho camino abierto para poder dialogar acerca de la bondad de Dios. Así es que pide a nuestro buen Dios que su gracia nos acompañe en este día, y no me queda más que decirte que sé bienvenido a esto que se titula Es por Gracia. Dios es bueno, y quizás todos diríamos Dios es muy bueno, Dios es bondadoso, Dios nos ha mostrado su bondad cada tiempo, cada momento, sabemos que Dios es bueno. Y esta es una gran verdad, pero quisiera hoy que entráramos y que nos detuviéramos unos minutos durante este espacio para meditar acerca de la bondad de Dios en nuestra vida. ¿Qué significa que Dios es tan bueno? El Señor Jesús decía: ¿por qué me llamas bueno? Cuando le comentó este joven maestro bueno. El Señor Jesús dijo: ¿por qué me llamas bueno a mí? Solo el Padre, solo Dios es bueno. Y bueno, ya esa bondad es de la que queremos platicar en este día. Yo sé que tú que me estás escuchando, has dicho una y dos y tres y muchas ocasiones Dios es bueno. Y estoy seguro que si te pregunto por qué dices que Dios es bueno, tú vas a tener bastantes respuestas. No creo que solo una, sino bastantes respuestas acerca de la bondad de Dios. Hoy en la palabra de Dios quiero que profundicemos acerca de esta frase. Y para ello vamos a ir a un salmo, y es el salmo escrito por Asaf. Asaf fue un escritor de salmos, y nuestro escritor bíblico inicia este salmo con una maravillosa afirmación que vamos a leer. Y para ello te invito a que juntos vayamos a lo que es el Salmo 73, y vamos a leer lo que dice el versículo 1 al 3, porque fíjate lo que Asaf escribe. Asaf inicia con una oración que es apertura a este salmo, y de entrada yo sé que este salmo tiene un contexto distinto, pero hoy quiero hablar de la bondad de Dios, ¿ok? En la bondad de Dios, en el Salmo 73, versículos del 1 al 3, dice la palabra de Dios: en verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón.
Yo estuve a punto de caer y poco me faltó que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Como te decía, este salmo tiene un contexto acerca de cómo Asaf estaba viviendo una envidia al ver que los otros estaban siendo prosperados. ¿No te ha pasado que de pronto tú vives una vida como creyente tratando de agradar a tu Dios, de caminar bajo los estatutos, bajo lo que Él nos dice, bajo mostrar un buen testimonio? Y de pronto ves que hay personas que quizás no viven bajo esa situación, quizás reniegan del Señor y les va muy bien. Bueno, Asaf estaba viviendo eso y estaba sintiendo envidia. Y como te decía, este es el contexto que podremos ver en lo general, pero también quiero recalcar la primera frase que dice él. En verdad, cuán bueno es Dios con Israel. El atributo divino que Dios tiene acerca de su bondad separa totalmente, querido, en su santidad obviamente, de manera de inicio la santidad de Dios nos separa de nosotros como hombres porque Él es santo, puro, sin pecado. Y de esa santidad, un atributo es su bondad. Dios es bueno. Y también no podemos comparar la bondad de Dios con nuestra bondad. Dice la Escritura que aún nosotros siendo malos no les vamos a dar de comer piedras a nuestros hijos, ¿verdad? Pero la bondad que Dios tiene, amado, es una bondad distinta, es una bondad especial. Y Dios es simplemente bondadoso. Claro que tú y yo sabemos que Dios es incapaz de hacer el mal. Los pensamientos de Dios son siempre puros, son siempre nobles. El hecho de que Dios es bueno es una verdad hermosa, es una verdad que tú y yo podemos llevar en nuestro corazón y que nos mueve obviamente a proclamar alabanza. Y yo sé que cuando decimos Dios es bueno, vamos a escuchar en un gran auditorio amén, como si yo digo en este momento Dios es bueno, yo sé que tú vas a decir amén. Pero lo que el salmista está afirmando aquí, lo que Asaf nos está diciendo, es que esta bondad es mucho más grande, amados, mucho más grande que la bondad general de Dios, o lo que nosotros podemos llamar como gracia común. La bondad que está diciendo Asaf aquí va más allá de la gracia común, la bondad de Dios para todas las personas. Esta bondad divina de nuestro Padre no es en algún aspecto general del carácter de Dios. No es como si Asaf, lo que nos está relatando en este salmo, nos estuviera diciendo algo como, oh, Dios da la lluvia al justo y Dios ya da la lluvia al injusto, o Él da aliento de vida a todos. No, el autor no está hablando de una bondad general. Asaf está refiriéndose a un punto específico de su bondad en este salmo. Asaf está hablando de la bondad de Dios en un pacto que hizo con Israel. Y tú y yo entendemos esta parte. Dios mira a Israel y lo toma como su pueblo. Y yo creo que más adelante vamos a encontrar parte de la Escritura donde la misma palabra de Dios dice, ¿cómo es que yo te escogí a ti? No fue porque tú eras algo especial, sino porque yo soy un Dios de bondad. Entonces, Asaf está viendo la bondad de Dios como algo íntimo, como algo cercano, como algo tangible, como algo personal. Por eso inicia este salmo diciendo, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Fíjate que cuando él está mencionando esta palabra Israel, Asaf está diciendo que Dios es específicamente bueno con su pueblo. Que esta bondad que Dios está mostrando a su pueblo es una bondad de manera única y especial. Y no solamente única y especial, sino que es por siempre y para siempre. Dios va a mostrar su bondad para con ellos, pues es un Dios que ha hecho un pacto y ha jurado para poder mostrar esta bendición y bondad a su pueblo. Su propia promesa que Él ha hecho es inmutable y Él va a hacer bien para su pueblo. Así es que Asaf inicia este salmo, como hemos platicado, con una declaración fuerte, con una declaración clara, con una declaración donde dice, hay una forma de bondad que Dios está mostrando sobre mi pueblo. Y eso es algo hermoso, porque Dios es bueno a pesar de que este pueblo pudo ser un pueblo duro de servicio. Y fíjate, amado,
que esta bondad de Dios, como Asaf la está refiriendo sobre un acto específico, sobre un hecho en especial. Sí, Dios es bueno porque nos da el aire, podemos ver cada mañana. Dios es un Dios amoroso que se levanta cada día poniendo su sol, poniendo su oportunidad de bendecir a todos. Pero cuando Asaf está declarando algo en específico, él está diciendo: Dios me está mostrando bondad a un pueblo de una manera especial, una manera que no es igual a los otros. Así esta verdad eterna, como fue para Israel, no solamente se queda para ellos, sino que el apóstol Pablo la asume y la proclama con un gozo, como la misma verdad para nosotros los creyentes. Cuando Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 8, versículo 28, Pablo dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Qué hermoso, ¿verdad? Aunque Dios demuestra su bondad, incluso para los injustos. Fíjate eso, ¿eh? Dios muestra su bondad incluso para los injustos. El apóstol Pablo está teniendo en su mente algo de manera específica. Algo que es una bondad que Dios te ha mostrado a ti y a mí si tú eres un hijo de Dios. Y yo sé cuál es esa primera bondad. Claro, lo has pensado muy bien. La salvación. Dios nos está mostrando su bondad porque Él está mostrándonos al Salvador, que es Jesucristo. Nos ha mostrado nuestro justificador, que es Jesucristo. Y entonces la bondad de Dios no solamente se queda en esta gracia común, sino en una gracia especial que tú y yo recibimos. Cuando tú y yo proclamamos la frase Dios es bueno, lo primero que tiene que venir a tu mente es que Dios ha mostrado bondad a tu vida a través de mirarte con gracia y misericordia. Sí, con ese regalo que no merecíamos. Y Él nos ha mostrado la salvación. Yo sé que puedes decir Dios es bueno cuando terminas de comer, y es un amén. Dios es bueno cuando tú vas a un proyecto y sales bendecido. Dios es bueno en todo momento. Pero cuando tú y yo debemos recalcar esa bondad de Dios, es cuando Él ha tenido un favor especial contigo. Y el favor más especial que Dios ha tenido contigo y conmigo es que Él nos ha visto con amor, ha mandado a su único Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Esa es parte de la bondad de Dios, y no solamente se queda plasmada de esa manera. Romanos capítulo 8, versículos 29 al 30 dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, escucha esto, también los llamó. A los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorió. Dios nos ha mostrado una bondad tremenda sin que nosotros lo hubiéramos merecido. Por eso es gracia. Dios muestra su bondad, como vimos en el Salmo, para con su pueblo. Lo muestra para con sus hijos a través de Jesucristo. Pues Él, nuestro buen Padre, nos dio a Jesús, su único Hijo. Y a través de Él nosotros somos bendecidos. Es algo hermoso. Es un favor que nosotros tenemos de Dios que nosotros no lo hayamos merecido. Efesios capítulo 1, versículo número 11 dice: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. ¿Viste? Dios es bueno no solamente porque nos deja ver cosas cada mañana y cada día y nos entrega alimento. Dios es bueno porque nos ha mirado con amor cuando no lo merecíamos. Asaf, en el Salmo, considera la bondad de Dios porque está viendo a su pueblo de manera especial, distinto a otros pueblos. Nosotros consideramos la bondad de Dios porque nos ha dado el regalo más hermoso de nuestras vidas. Ha mandado a Jesucristo a salvarnos. Eso es el verdadero amor. A veces repetimos las frases de Dios es bueno, la bondad de Dios. Qué bondadoso es Dios. Y de verdad, querido, a veces quizás lo decimos como frases repetidas, como palabras piadosas, sin pensar en ocasiones lo que estamos diciendo. Hoy yo te estoy invitando a que cuando hablemos de la bondad de Dios, lo hablemos con la sinceridad de ¿por qué le llamo a Dios bueno? Recuerda, lo primero que tiene que venir a tu mente y tu corazón es que si tú eres un hijo de Dios, tú fuiste salvo, que tú recibiste esta bondad inmerecida. Y es Dios, querido, al que debemos nosotros reconocer que lo que tenemos no merecemos.
Recuerda, empecemos. ¿Por qué no merecemos? ¿Qué es lo que no merecemos? La gracia, que nos haya mirado con su amor y con su misericordia. Asaf está subrayando que Dios es bueno con Israel. ¿Y quién era Israel? Era un pueblo donde Dios escogió, Él los eligió, pero no porque fueran un pueblo especial. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 9, versículos del 4 al 7. No pienses en tu corazón, cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones, Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacobo. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta tierra buena para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en el lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. Tremenda palabra de Dios que Moisés está hablando de la bondad de Dios en el favor inmerecido a Israel, pero aplica para ti y para mí. Dios es bueno con cada uno de sus hijos elegidos. Tú y yo debemos estar conscientes, querido, que nuestro estado previo, nuestro estado antes de ser hijo de Dios, era claramente ser enemigos de Dios. Y esta quizás es una palabra que debemos entender claramente, amado. Antes de ser hijos de Dios, éramos enemigos de Dios. Éramos hijos del diablo, éramos aborrecedores de Dios, seguidores del diablo. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3 dice: en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. ¿Lo has escuchado, amado? ¿Qué éramos antes? Antes éramos aborrecedores de Dios, enemigos de Dios, seguidores del diablo, porque hacíamos las cosas que no eran así. Entonces, cuando tú y yo hoy podemos decir somos hijos de Dios, somos parte de la familia de Dios, somos adoptados por Dios, debemos entender cuál era nuestro estado pasado. Y cuando tú y yo entendemos cuál era el estado pasado, mi amado, lo único que podemos decir: Dios es bueno. ¿Por qué? Porque a mí me ha mostrado esa bondad. Y no solamente ha mandado a Jesucristo a morir por mí en la cruz, a hacer la voluntad del Padre. Jesús ha tomado mi lugar, ha vivido en la cruz la vida. Dios el Padre trató a Jesús en la cruz como si Jesús hubiera vivido mi vida pecadora. La realidad es que no. Jesús es santo. Jesús tomó mis pecados, los cargó ahí. Y ahora el Padre, Dios el bondadoso, me trata a mí como si yo hubiera vivido la vida santa de Jesús. ¿Y sabes qué? No solamente el Padre nos ha proveído a su Hijo, nos ha mandado a su Hijo por amor, sino que ahora el Padre nos elige y nos adopta. Estábamos siendo hijos del diablo y Él nos adopta, nos ha arrancado, ha pagado precio por nuestra vida, mandando a Jesucristo. Y el precio que el Padre pagó, sin que nosotros valiéramos nada, el precio que el Padre pagó no fue ni 1,000, no fue ni 2,000, no fue ni 3,000 millones, no fue ni la cantidad de dinero que te imaginas. Fue el precio de la sangre de su Hijo, puesta por ti y por mí. Así es que en algún momento cuando tú digas: es que yo no valgo nada, es que nadie me mira con amor, ve la cruz de Cristo. Esa cruz fue hecha por ti. Y ahí, ese era nuestro castigo. Pero Dios mostró su bondad. Entonces nos elige, entonces nos adopta, entonces nos ha demostrado la bondad de Dios. Qué hermoso. Aquellos que rechazan esta oportunidad que Dios les da de ser parte
de la familia de Dios, verdaderamente no están entendiendo y están rechazando el regalo más grande. Hoy, por eso quiero recordarte, ¿por qué Dios es bueno? ¿Por qué tú y yo tenemos que decir Dios es bueno? Aquí te lo estoy confirmando y reafirmando. Dios es bueno, porque nosotros no merecíamos su gracia, porque nosotros éramos sus aborrecedores, porque nosotros éramos sus enemigos, y ahora Él nos llama hijos, nos ha adoptado como parte de su bondad. Esta bondad de Dios es la que tú y yo tenemos que decir amén. Entonces, cuando tú y yo decimos Dios es bueno, piensa obviamente en toda la bondad que Dios te muestra: familia, amigos, trabajo, vestimenta, todas las cosas que Dios te provee, pero no quiero que se separe de tu corazón, que cuando pienses en la bondad de Dios fue que Él mostró amor por ti, por mí, por ti y por mí, cuando no lo merecíamos. Porque quizás éramos, y no quizás, la palabra lo dice exactamente. Moisés le dice al pueblo que era duro de cerviz, que eran rebeldes, que habían provocado la ira de Jehová, y esos eran los elementos que habían hecho, y Dios los escoge. Eso mismo que pasó con Israel pasa con nosotros, porque dice Efesios que nosotros éramos aborrecedores de Dios, enemigos de Dios, y aún así Dios mostró su bondad para con nosotros. Esa es la bondad. Entonces, la bondad de Dios no solamente es inmerecida, ¿sabes? No solamente no la merecemos, sino que es omnipotente, sino que es poderosísima. Es hermoso, ¿no? Esta bondad de Dios no la merecemos y no la da, y es poderosa. Y parece un poco extraño describir la bondad, la benevolencia de Dios como omnipotente, ¿no? Atribuirle omnipotencia al poder creativo y sustentador de Dios parece algo normal, pero ¿podemos llamarle correctamente cuando decimos su omnipotencia al amor, la gracia y la bondad? Esto parece una exageración, pero no lo es. La bondad de Dios, queridos, hacia nosotros, sus hijos, no es una especie de un Dios que es pasivo, delicado, no, sino que es un Dios poderoso, intensamente poderoso, que con esa intensidad y esa profundidad de su poderío nos muestra su bondad. ¡Qué hermoso! Es intensamente bondadoso. Es poderosamente bondadoso. Señor, gracias. Gracias por tu bondad. Es lo único que podemos decir. Este Dios poderoso es un Dios bondadoso. La bondadosa soberanía de Dios es una realidad para nuestra vida. Qué bueno es Dios. Dios es bueno. ¿Verdad que sí? Yo sé que ahora que si yo te digo Dios es bueno, tú vas a decir: sí, amén, Dios es bueno. Con este programa quiero dar inicio a una serie de programas que vamos a hablar acerca de la bondad de Dios. Y es algo hermoso, así es que hoy tengo mi corazón a punto de reventar. Tengo un sentimiento muy especial de saber de la bondad de Dios, de saber que tú y yo fuimos elegidos, de saber que si tú y yo estamos escuchando este programa es por su gracia, que si hoy me da la oportunidad de hablar contigo es por su gracia, que somos inmerecidos de este regalo, pero que Dios nos sigue dando esta bondad. Por favor, no te vayas para abajo nunca. Nunca pienses que no tienes algo bueno, no pienses que nadie ha hecho nada bueno por ti, solamente piensa en la bondad que Cristo mostró por ti, que el Padre en su bondad mandó a Jesucristo a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Querido, gracias por acompañarme y déjame orar. Quiero que oremos juntos y oremos por la bondad de Dios. ¿Te parece? Porque Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Padre del cielo, gracias en el nombre de Jesús por mostrarnos tu bondad. Gracias, Padre, porque sin duda tu palabra nos dice claramente lo que éramos antes de que tú nos miraras con amor. Señor, estábamos enojados contigo, peleando contigo, Señor. Te estábamos aborreciendo, no queríamos nada de ti. Y quizás ni éramos conscientes, Padre, de que hacíamos esas cosas, pero simple y sencillamente nuestra vida de pecado era contraponernos a tu plan, Señor. Padre, gracias por vernos con bondad. Gracias por acercarnos a tu mesa a comer. Gracias por mandar a Jesucristo y por pensar en nosotros, Señor, para redimirnos. Gracias por pagar con precio de la sangre de Jesús, Señor, nuestra vida.
Gracias, Jesús, por tu bondad, por dar tu vida por nosotros en la cruz del Calvario, en obediencia al Padre primeramente y en amor a nosotros. Gracias por tomar ese lugar que era mi lugar. Gracias porque no solamente me das esa bendición, sino que me haces ser parte de la familia de Dios. Gracias a ti podemos llamarle a nuestro Dios Padre. Gracias a ti podemos decir, el Padre es el bueno. Señor Jesús, gracias por tu bondad y tu amor también. Y Espíritu Santo, gracias por recordarnos las verdades de Cristo. Y hoy yo te pido que nos recuerde las verdades de Cristo en nuestra vida, especialmente su bondad. En el nombre de Jesús es nuestra oración. Amén. Querido, me dio muchísimo gusto estar contigo. Espero que este programa haya sido de bendición y no me queda más que pedirle a nuestro buen Dios que su gracia, su amor y su bondad la podamos recordar en todo tiempo. Y hoy, antes de despedirme, quiero decir esta frase y quiero que tú la remates con esa profundidad en tu corazón. Dios es bueno. Amén y amén. Nos escuchamos en la próxima ocasión. Soy el pastor Juan Carlos Reyes y esto se llamó Es por Gracia. Vengo hoy ante ti, necesitado de tu amor. Quiero sentir el calor de tus brazos. Vengo ante tu presencia. Abrázame, abrázame. Necesito de tu amor. Abrázame, abrázame. Quiero como un niño estar en tus brazos. Jesús, te pido, abrázame. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.